Bueno, compañeros, bienvenidos nuevamente a otra sesión de monitoría de la clase de modelación financiera y gestión del riesgo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Esta clase está dictada por la docente Maritza Jiménez y les recuerdo que yo soy Santiago Garzón y los estoy acompañando con su monitor en el semestre 2022-2. Bueno, compañeros, para la clase de hoy vamos a realizar el cálculo de los betas. Ya más adelante veremos qué es este coeficiente beta. eh, por medio de la regresión, pero a diferencia de como lo hicieron en clase, lo vamos a realizar en Python. Entonces, bueno, empecemos. Este va a ser un video de un espacio de monitoría más corto, entre comillas, de lo normal, ya que es muy sencillo realizar este cálculo. Entonces, bueno, empecemos. Voy a cerrar aquí esta pantalla. Voy a abrir el navegador y yo me voy a poner aquí chiquito. Listo, creo que ahí estoy bien. Bueno, manos a la obra. ¿Qué es este coeficiente beta? Este coeficiente representa la sensibilidad de los cambios en el rendimiento de una acción con respecto a las variaciones en el rendimiento del portafolio del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente mide qué tan sensible es eh, un activo, una acción, cuando el mercado cambia cuando el mercado se mueve, ¿cierto? Entonces, como lo dice la definición, medir qué tan sensible es, o sea, qué tanto se ha afectado por el movimiento del mercado. Entonces, y se puede calcular a través de coger la covarianza entre esa determinada acción y el rendimiento del mercado, y esto lo dividimos por la varianza de los rendimientos del mercado. Y esto, si lo vemos matemáticamente, se asemeja al cálculo del coeficiente que acompaña al término independiente en una regresión lineal. Entonces, por eso es que en esta ocasión vamos a realizar el cálculo por medio de la regresión. Entonces, bueno, recordemos que para utilizar Colab tenemos que darle conectar. Y mientras tanto, vamos a irnos vamos a cargar los datos, nos acercamos a este icono de archivo, le damos clic y podemos arrastrar nuestros datos a esta ventana. Aquí vemos que está cargando, ya cargaron mis datos. Listo. Mientras tanto, comencemos importando las librerías. Recordemos que las librerías son conjuntos de funciones que otra persona ya hizo para que nosotros podamos aprovechar y no tener que hacer código desde cero. Entonces, las herramientas que vamos a utilizar va a ser Pandas, que es una librería para trabajar con estructuras de datos, con datos estructurados, o sea, por columnas y por filas. Y en un NumPy que nos ayuda con cálculos numéricos y con sus amplias capacidades, como vimos en el video anterior, para trabajar con arreglos matriciales y vectores. Entonces ya los importamos y vamos a leer los datos. Recordemos que esto lo podemos hacer con pd.read Excel. Abrimos paréntesis y entre comillas nos vamos a referir a la ubicación de donde está nuestro archivo. Esto lo hacemos yéndonos para acá, le damos copiar ruta, nos paramos aquí. Recordamos que esto es como un computador en la nube que nos provee Google, entonces hay que subir los archivos y hay que decir la ubicación dentro de este computador virtual de donde están los archivos. Entonces, copiamos y pegamos la ruta y corremos a ver qué tenemos aquí. Listo. Tenemos 245 filas y 4 columnas. Aquí lo que tenemos para cada columna es el rendimiento calculado a través de la fórmula del logaritmo de estas diferentes empresas. Sin embargo, esta primera columna hace referencia al índice del Colcap, que es el índice del mercado colombiano. También tenemos los rendimientos de la acción preferencial de Bancolombia, tenemos los rendimientos de Nutresa y también de Enca. Entonces, bueno, almacenamos esto en una variable que se llame rendimientos. Corramos y visualicemos aquí a un ladito, rendimientos. Ay, ya. Bueno, para realizar ¿cómo se llama?
La regresión lineal sucede algo, y es que tenemos que hacer como cierta transformación para la variable que entre como término independiente. ¿Por qué es esto? Ya que la función que vamos a utilizar exige que, que el término independiente, ¿cierto?, esté en forma de matriz, o sea, que esté en dos dimensiones. Eh, por lo tanto, tenemos que hacer cierta transformación. Y esto sucede a partir de lo siguiente. Digamos, si yo tengo un data frame recordemos que es esta estructura en donde almacenamos los datos que estaban en el archivo de Excel. Si tenemos un data frame, podemos llamar a cualquier columna de la siguiente forma. Ponemos corchetes, ponemos comillas y seleccionamos la columna que deseamos. Y le damos control enter. Y aquí estamos llamando a esta columna, a los datos de esta columna en particular. Sin embargo, si queremos ver cuáles son como sus dimensiones, lo podemos hacer parándonos al final y le damos punto shape. Esto lo que hace es decirnos un atributo, ¿cierto? O una característica de este arreglo y es decirnos cuáles son sus dimensiones. Entonces, lo corremos y vemos que nos trae aquí este número que es de 245, coma nada. ¿Cómo así? Porque hay una coma y no hay ningún valor. Esto nos quiere decir que este arreglo es básicamente un vector y no una matriz. Y recordemos, como les acabo de decir, que, que la función con la que vamos a hacer la regresión, esta, que ahorita hablaremos de ella, exige que sea una matriz, o sea, que esté en dos dimensiones. Entonces, aquí debería decir 245,1. Hacer esto es muy fácil con nuestro querido amigo NumPy. Entonces, vamos a cobijar esto entre paréntesis y vamos a poner np numpy.array. O sea, lo vamos a volver un array de NumPy. Entonces aquí lo tenemos, ¿cierto? Pero miremos sus dimensiones nuevamente. También cuenta con ese atributo. Vemos que seguimos con un vector. ¿Cómo lo cambiamos? Cuando definamos el array, podemos pasarle un parámetro que se va a llamar n. Esperemos. No. Ya, se llama ndmin. Lo que quiere decir es como número de dimensiones mínimas. ¿Cómo así? Con ese parámetro le podemos decir cuántas dimensiones queremos que tenga nuestro arreglo. Entonces, si le ponemos dos dimensiones, estamos diciéndole que coja esos 245 y los agrupe en una columna. Vamos a ver cómo nos queda. Aquí tenemos el resultado y miramos el shape. Y aquí está. Tenemos, solo que sucede algo curioso, que al pasarle este parámetro nos queda una sola fila y 245 columnas. Y necesitamos lo contrario, necesitamos que sean 245 filas y solo una columna. Pero que no panda el cúnico, que no cunda el pánico, que es muy fácil de realizar. Y es dándole punto T. ¿Y qué hace esto? Básicamente nos genera en un array nos genera automáticamente su transpuesta. Recordemos que la transpuesta de una matriz es básicamente intercalar sus filas, bueno, transponer sus filas en columnas y de forma contraria sus columnas en filas. Entonces le damos esto y aquí lo tenemos transpuesto. Pero miremos el shape, a ver si se adecua a lo que necesitamos. Y efectivamente vemos que tenemos ya nuestras 245 filas y una sola columna. Entonces, bueno, vamos por buen camino. Guardemos esto en una variable que se llame r colcap. Igual esto. Corramos, ya lo tenemos almacenado. Y bueno, realicemos la regresión. Hay varias librerías en Python que cuentan con la función de realizar una regresión lineal. Sin embargo, hoy les traigo esta que se llama sklearn debido a que esta librería es muy popular para realizar trabajos de ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial. Entonces siento que es un buen acercamiento con ustedes traérselos pues para este espacio. Sklearn tiene un módulo es como una pequeña librería que se llama modelo lineal. Y
básicamente lo que decimos es que de esta librería y de esta sublibrería que pertenece a esta, tráigame la clase, ya les voy a explicar qué es una clase, eh, que se llame regresión lineal. Vamos a correr y ya la importamos. Bueno, ¿qué es una clase? ¿Qué es esto que les acabo de decir que este objeto es una clase? Y básicamente una clase es, por así decirlo, una función que nos va a generar un objeto, ¿cierto? Pero hay que entregarle parámetros para que funcione. Eh, es como una función con otras características, por así decirlo. Pero no se asusten por eso. Es como para hablar un poco más en términos más técnicos, pero su implementación es muy fácil. Tenemos que crear una variable en donde vamos a almacenar lo que nos genera esta regresión. Entonces vamos a hacer primero la regresión lineal de la preferencial de Bancolombia. Entonces voy a copiar este nombre. Voy a ponerme aquí. Regresión, guión bajo, de los rendimientos de la preferencial de Bancolombia, ¿cierto? Aquí vamos a almacenar el objeto que nos genera esta regresión. Cuando hablo de objeto es básicamente los resultados. Entonces aquí ponemos paréntesis y necesitamos llamar una función de esta clase, ¿cierto? Eh, que, que tome de insumos los datos. Y cuando tome de insumos los datos, automáticamente esto nos va a guardar los resultados en esta variable. Entonces vamos a darle punto .fit, o sea, de ajustar. Esto viene más o menos como del término de que cuando hacemos una regresión lineal, lo que hacemos es ajustar una línea, ¿cierto? Que pase por nuestros conjuntos de datos ordenados eh, en una, en una ¿qué? En un plano cartesiano que disminuya el error entre la predicción de esta regresión y en donde se ubiquen realmente los datos. Entonces, si vemos los parámetros que, que esta, que esta función toma, primero lo que va a tomar es el término independiente, o sea, básicamente la X, los datos que van a estar en nuestro eje X de la regresión. Y para eso tomamos el call kappa como término independiente. Sin embargo, recordemos que para la variable ya dependiente, por lo general en las regresiones, no importa si es multivariada o simple, eh, la variable dependiente básicamente solo es una variable, ¿cierto? Entonces, por eso no es necesidad de que aquí esté contemplada o con las dimensiones de una matriz, sino puede ser un vector. O sea, puede ser las dos cosas. Entonces aquí no hay problema con que no teníamos que hacer lo mismo para nuestra variable independiente que era el colcap. Entonces aquí podemos llamar libremente la columna rendimientos de Bancolombia. Entonces vamos a correr y tenemos este chulito verde. Eso quiere decir que salió bien. Y entonces vamos a ver, bueno, aquí en esta variable están almacenadas los resultados de esta regresión lineal, que básicamente cuáles son. O bueno, entre todos los que más nos importan es, para nuestro caso, el coeficiente, ¿cierto? Que acompaña a las variables independientes y si lo queremos ver, el intercepto con el eje Y. Entonces, revisemos regresión, tan, tan. Y para ver el coeficiente es muy fácil, le damos punto coef y guión bajo. Corremos y aquí nos da el término independiente. Sí, es que el término independiente, el coeficiente que acompaña el término independiente. Y si queremos ver el intercepto con el eje X, eh, es de manera muy similar, le damos punto, intercept, guión bajo, y aquí nos lo entrega. Entonces, vean que es muy fácil. Pues aquí es porque me quise extender, pero en 1, 2, 3, 4 líneas de código ya tenemos los resultados de una regresión lineal en Python. Y es muy sencillo como pueden ver. Si queremos confirmar este valor, pues vamos a realizarlo. Entonces
basémonos en esta fórmula. Llamemos a NumPy np.cof. Esto nos va a generar, nos va a calcular una matriz de covarianza, ¿cierto? Entonces tenemos que pasar los datos de ambas variables. Entonces, NumPy sí nos exige que sean vectores, por eso no puedo usar esta variable que tiene esta matriz de los rendimientos del Colcap, pero sí vamos a llamar la columna de la matriz. Entonces vamos a poner esto acá y R Colombia. Y aquí vamos a cambiar por eh, R Colcap. Listo, veamos que nos genera esto. Les dije que nos genera una matriz de covarianza, ¿cierto? Recordemos que en la diagonal principal de una matriz de covarianza están las varianzas respectivas de cada conjunto de datos. Entonces está la varianza del Colcap y esta es la de Bancolombia. Si queremos, bueno, y vemos que efectivamente esta diagonal es igual o es espejo de la otra y es la varianza de una con respecto a la otra, o sea, la varianza del Colcap con respecto a la de Bancolombia. Entonces digamos que queremos, solo necesitamos este dato y esto lo obtenemos fácilmente de la siguiente forma. Ponemos un corchete y damos 0. Con esto nos referimos que queremos estar en la primera fila, ¿cierto? Damos enter y mire, efectivamente la primera fila y ahora queremos la segunda columna. Recordemos que en Python es raro y empieza a contar desde 0. Entonces, si queremos la segunda columna, le damos 1. Y ya aquí tenemos el valor que necesitamos, que era la covarianza. Y ya que nos falta la varianza del rendimiento del mercado. Y esto lo obtenemos dividiendo esto, ¿cierto? Por np.var eh, la varianza del Colcap, o sea, la varianza del mercado. Voy a copiar eso acá y voy a pegar aquí. Sin embargo, noten que esto no nos va a dar el mismo valor. Y ya les voy a explicar por qué. Corramos y vean, nos da un valor muy parecido, pero no nos da el mismo. ¿Por qué sucede esto? Es porque esta varianza que calcula aquí es la varianza poblacional, no la muestral. Y recordemos que aquí estas son muestras de datos, por lo que hay que calcularlas eh, con la varianza muestral. Y esto se hace, recordemos que la única diferencia entre estas dos es, por- es el denominador, ¿cierto? En la poblacional se divide por la, la n cantidad de datos, mientras que en la varianza muestral se divide por n-1. ¿Y cómo corregimos esto? Muy fácil. Nos paramos aquí y le vamos a dar eh, de o F. ¿Esto qué significa? Degrees of freedom, o sea, grados de libertad. Haciendo referencia a que esos grados de libertad es la cantidad de datos que se le restan al denominador. Entonces, por defecto es 0, como podemos ver. Si queremos que sea la muestral, pues le ponemos un grado de libertad, o sea que le reste n-1. Si queremos 2 grados de libertad sería 2, pues pondríamos aquí el número 2. Pero haciendo este arreglo, vemos que justamente tenemos 1.15649708 aproximados y justamente lo que tenemos acá. Bueno, ya tenemos la de Bancolombia. Hagamos la de Nutresa. Yo soy perezoso, entonces voy a copiar lo que tenemos acá. Voy a pegarlo aquí. Voy a copiar un texto. Nutresa. Aquí voy a copiar voy a copiar un texto para que sea mejor. Bancolombia. Y bueno, voy a pegar aquí. Aquí voy a poner R, mm, R Nutresa. Voy a hacer el cambio aquí. R Nutresa. Y aquí abajo voy a poner regresión R Nutresa.coef y corramos. Aquí tenemos el coeficiente beta para Nutresa y hagamos lo mismo para Enca.
a pararme acá. Eh, Esperen un momentico. Enca, perdón, Enca. Voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí. Y aquí voy a robar, voy a copiar esto. Enca. Corramos. Y aquí tenemos el coeficiente beta. Bueno, démosle contexto a eso. ¿Para qué nos sirve este coeficiente o qué nos quiere decir? Eh, si el coeficiente fuera, fuera un 1, querría decir, si este beta fuera un 1, querría decir que por cada unidad que varía el mercado, esta acción varía de forma igual, o sea, en la misma proporción. Mientras que si es mayor que 1, significa que cualquier movimiento del mercado, la acción se mueve, es más, se mueve de forma más volátil, por así decirlo. Y es lo que denominamos que se mueve de forma agresiva. O sea, por una variación del mercado, la acción reacciona de forma más abrupta, por así decirlo. Mientras que si es menor a 1, como en el caso de Nutresa y de Enca, podemos ver que, que es menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el mercado se mueve, eh, estas acciones reaccionan eh, de forma, pues no reaccionan poco, también denominado de forma defensiva. Sin embargo, cuando es menor que 1, es importante revisar la liquidez de la acción para ver que sí sea un fiel representante de lo que sucede. Por ejemplo, si ustedes ya revisan pues, el archivo de Excel, ven que hay varios ceros alrededor. Entonces, ahí uno puede decir como, ¿por qué sucede esto? Eh, y ya. Eh, bueno, esto era todo por este video. Vamos a ver cuánto me demoré. Si fue más corto que los otros, vamos a ver un poco más grande. Y bueno, compañeros, recuerden que pueden comunicarse conmigo a través del canal de Teams. Escríbanme todas sus dudas por ahí y les agradezco mucho por ver estos videos. Eh, Muchos éxitos en lo que queda de este semestre. Feliz noche.